¿qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y esto es Diálogos desde la Frontera, un programa producido y editado desde las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte en la ciudad de Tijuana, Baja California. En esta ocasión, pues tenemos pues ahora sí que el gusto enorme de conversar sobre un tema que nos atrae y nos interesa mucho, las juventudes contemporáneas. Me acompañan José Ángel Cerón Hernández, sociólogo del trabajo, doctor en estudios sociales, estudios laborales por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Fue docente también en la Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es miembro del comité editorial del Instituto Mexicano de la Juventud, del Seminario Institucional de la Juventud de la UNAM, así como asociaciones como la Asociación Mexicana de Estudios del Trabajo, y bienvenido. También nos acompaña el doctor Rolando Javier Salinas García. Él es doctor en Estudios Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestro en Psicología Social por la Universidad Autónoma de Querétaro, licenciado en Psicología del Trabajo por la Universidad Autónoma de Querétaro y postdoctorado en el Instituto IRLE de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, y coordinador de la Unidad Multidisciplinaria de Estudios sobre el Trabajo y de la Maestría y Doctorado en Estudios Multidisciplinarios sobre el Trabajo de CONACYT y de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro. Bienvenidos, que tienen un currículum muy extenso, pero gracias por estar aquí. Bueno, en esta ocasión el tema para hablar con nuestros expertos, con nuestros invitados, es Juventudes Contemporáneas. Bueno, mi primera pregunta para ambos sería: ¿cómo ubicamos a los jóvenes en el contexto laboral? Hay muchos que pues laboran ya desde una computadora en una casa. Hay quien dice que son la generación de cristal, que no se incorporan a los ambientes laborales más abiertos. En fin, no sé qué nos puedan decir. Bueno, pues un gusto estar aquí en este programa. Yo creo que la cuestión de los jóvenes, más que a lo mejor luego clasificarlos como generación de cristal, yo creo que una característica que tienen las generaciones de hoy es que tienen esa noción más amplia de los derechos. Son generaciones que no se quedan calladas ante lo que ellos pueden concebir como una violación a sus derechos, y eso luego nos hace ruido o nos mueve, porque decimos, bueno, pareciera ser que ya no aguantan nada, ¿no? Pareciera ser que tienen esa fragilidad de tener que reprimirse lo que ellos piensan, lo que ellos o lo que no están dispuestos a aceptar, ¿no? Y que puede contrastar con nuestras generaciones. En la generación donde decías, no llores, no te quejes, aguántate, así es la vida. Yo creo que hay un cambio ahí interesante generacional que, más que verlo, al menos desde mi perspectiva, más que verlo como una generación de cristal, yo creo que lo que yo veo es más bien una generación que ya no se queda callada ante las violaciones que luego ellos pueden percibir a sus derechos. Evidentemente eso también tiene efectos en los contextos laborales. Idealmente estaríamos pensando en una generación que posiblemente tenga ese margen de acción, a lo mejor para no quedarse callado frente a condiciones laborales que a lo mejor ya no son agradables para ellos, ¿no? Y que pues los empleadores ahí van a tener un gran reto, ¿no? Para poder mediar entre estas nuevas generaciones. De alguna manera son, por así decirlo, los pioneros de abrir una nueva relación, o son una generación que impulsa cambios hacia el futuro a corto y mediano plazo. Pues yo pensaría que la condición de juventud históricamente siempre ha transgredido algunos límites en términos de la moralidad, de la cultura respecto al adulto, ¿no? Y eso siempre ha sido la forma desde que se ha conceptualizado lo joven, ¿no? Aquel que innova, aquel que transforma, esa fuerza continua que impone nuevas características o nuevas tendencias. Y en términos laborales, pues se ha escuchado últimamente, ¿no? El surgimiento de estos trabajos que uno pensaría que no lo serían, ¿no? El caso de los streamers de videojuegos, los tiktokers, ¿no? Incluso personas que se denominan como profesionistas de ser influencers, ¿no? Como ser influencers como una nueva ocupación. Y esto se vuelve como la bandera laboral para una buena parte de las generaciones jóvenes, ¿no? Y entonces yo me quedaría como investigador, o como las personas que nos dedicamos a estudiar el fenómeno juvenil y el trabajo, pues cómo poder abordarlo. Estas personas que deciden contra ciertas tendencias, a lo mejor de lo adulto, me voy a dedicar mi vida completa
a todos mis esfuerzos a ser el mejor youtuber, a ser el mejor streamer de videojuegos, el mejor jugador, como una nueva ocupación laboral, ¿no? Y respondiendo a este ímpetu de cuestionamiento que tienen las juventudes. Y bueno, en los conceptos de diccionario laboral sería, oye, ¿cómo crees que eso va a ser un trabajo? ¿No? Porque pudiera ser exactamente la cuestión del ocio, ¿verdad? Y también una tendencia muy fuerte en los jóvenes a todo lo que es lo espacial, ¿no? Todo este tipo vimos a la chica mexicana astronauta, pero bueno, lo aeroespacial, todo eso también como que queda muy en boga en estas nuevas generaciones. Así es, hay pues actividades laborales emergentes, si le queremos decir así, ¿no? Alguien más le dice trabajos atípicos, los nuevos trabajos de la gig economy, cosas de estas, ¿no? Y lo que tenemos sí es efectivamente el avance tecnológico, el surgimiento de estas nuevas condiciones de comunicación, pues nos permite el surgimiento, como decía el doctor Cerón, pues de estas nuevas, de estas nuevas posiciones laborales, ¿no? Que es interesante estudiar, pero también es interesante estudiar en un contexto, ¿no? Porque al final del día el joven obrero sigue existiendo el trabajo en los servicios, sigue existiendo otro tipo de actividades donde pues esta es una actividad más que se le suma a todo este catálogo, ¿no? de nuevas ocupaciones, si lo queremos mencionar así, y que también pues generan cierto tipo de imaginarios, ¿no? Hay unas encuestas, me parece, en los países latinoamericanos de cuáles son las carreras o las profesiones, ¿no? Las actividades laborales que les gustaría desempeñarse, y pues ya no es como antes, quiero ser bombero, quiero ser astronauta, ahora quiero ser youtuber, tiktoker, instagramero. Es decir, ya empiezan a surgir esas aspiraciones de los jóvenes. Pues bueno, resulta muy interesante. Resulta muy interesante porque pues sí se requiere una preparación para ser bueno en estas materias. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con el segundo segmento de hoy en Diálogos desde la Frontera. Bueno, pues retomamos esta conversación
Y pregunto, ¿qué pasa con las instituciones educativas ante toda esta situaciones de lo que quieren los jóvenes, ¿verdad? Porque también ahí, pues, la medicina, la abogacía, lo que decían ustedes antes de que nos fuéramos a corte, también hay los jóvenes que siguen trabajando en la industria maquiladora y bueno, los estereotipos que siempre se dan alrededor de todo esto, me gustaría escucharlos. Creo que las universidades, los centros de investigación, ¿no? Tenemos retos muy grandes, ¿no? Uno de esos retos es justamente cómo hacer para poder pues, egresar profesionistas que pues, puedan tener un espacio en el mercado de trabajo, ¿no? Cuando se nos hacen las evaluaciones de programas educativos, no solamente de posgrado, sino también de licenciatura, uno de los puntos fundamentales es cuál es el impacto que tiene, ¿no? en el campo laboral. Nos piden estudios de factibilidad tomando en cuenta pues, las demandas de del espacio laboral, ¿no? Y yo digo que tenemos un gran reto porque existe luego la percepción, ¿no? De que pues no estamos dando las competencias, las habilidades que requiere el mercado de trabajo, ¿no? Y eso nos ha generado un debate, es decir, las instituciones tenemos que dar cuenta al 100% de las demandas del mercado de trabajo, o las instituciones tenemos que formar profesionistas que tengan la capacidad de poder adaptarse a esas demandas. Es decir, que no solamente es una responsabilidad institucional dar ciertas competencias, sino más bien formar a chicos, a chicas que tengan las capacidades de poder adaptarse a este mercado laboral, ¿no? Un mercado laboral que en el caso de México, pues bueno, conocemos que tiene ciertas tendencias negativas para el empleo juvenil, ¿no? Históricamente los jóvenes han sido el sector poblacional que más vulnerado ha estado, por ejemplo, en términos de empleo, es decir, las tasas de desempleo en jóvenes son más altas que las tasas de desempleo de otro grupo etario, ¿no? Un grupo etario de mayor edad, ¿no? Y esto, pues evidentemente nos pone a pensar qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? El gobierno federal lo tiene claro, por ejemplo, cuando con el programa de jóvenes construyendo el futuro, lo que dice, bueno, ahí estamos identificando que hay un problema de inclusión laboral de los jóvenes. La idea, yo creo que el diagnóstico en términos de observar que hay una problemática es correcto. El problema es el impacto que tiene, es decir, la operatividad de ese programa, que a lo mejor luego no tiene claro hacia qué puntos tenemos que enfocar esa inclusión laboral de los jóvenes. Y en los centros de investigación en las universidades, pues bueno, el panorama todavía está más complejo, ¿no? Por ejemplo, con nuestros jóvenes que estudian posgrados, maestrías, doctorados, que se enfocan a la investigación, con un esquema en las universidades donde pues no hay un relevo, un recambio generacional, porque no hay condiciones para la jubilación de los profesores que están en activo. Así es. Entonces, ¿qué posibilidades estamos abriendo? Pues ahí estamos abriendo pocas posibilidades y son cuestiones que no tienen que ver con la voluntad de quienes están al frente de las universidades o centros de investigación. Tiene que haber una política pública efectiva que permita que haya ese recambio generacional y que nuestros jóvenes pues no se estén subempleando o que al final del día no vean en la preparación de alto nivel, maestría, doctorado, como una pérdida de tiempo, ¿no? Que al final del día no reditúa en su vida profesional. Sí, que además yo odio ese tipo de comentarios de que, ay, el taxista o el taquero gana más que tú, que estudiaste no sé cuántos años. Pero bueno, esa es la realidad, ¿no? Doctor Cerón, respecto a los estereotipos, ¿qué nos puede decir en esto del marco laboral de los jóvenes? Bueno, sobre los estereotipos siempre ha habido este cauce de ¿qué vas a estudiar, hijo? ¿A qué te vas a dedicar cuando seas grande, no? Hasta existe una famosa canción, ¿no? Que nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande, ¿no? Siempre está esta constante tensión entre el proyecto de vida, siempre marcado por el cauce laboral, ¿no? La definición del sujeto joven a partir de la ocupación que tiene. Y cuando esto se atraviesa con el código de estereotipos, se enfrenta en este cambio generacional de que te vas a dedicar a esto. ¿Qué es eso de ser streamer? ¿Qué es eso de ser influencer? ¿No? ¿Vas a vivir de ello? Pero sobre el asunto de cómo institucionalmente se puede abordar o atender las necesidades de ocupación y de formación de población joven que está interesada en estos segmentos de trabajo,
Hablábamos incluso en los cortes que hay algunas instituciones privadas que lanzan licenciatura en producción de videos de YouTube, ¿no? Seminario para producir streamer de videojuegos, licenciatura en TikToks, ¿no? Las personas que estudiamos esto le decimos el fan service para la educación, la formación para el trabajo. Y esto nos plantea más bien preguntas. ¿Esto será el cauce en algún momento en la institución pública que va a tratar de formar personas jóvenes respecto a ello? Puesto que también responde a estas encuestas en algunas latitudes latinoamericanas, en el que preguntan, ¿qué te gustaría ser de grande? Justo lo que estaba diciendo Javier respecto a que ya no se habla de médico, ingeniero, quiero ser streamer de comida, quiero dedicarme a programar videojuegos, pero ya en el sector, cuando se habla de la industria, ya se habla de ingenierías en Big Data, en Internet de las Cosas, y entonces lo tecnológico lo que empieza a permear los intereses formativos y los intereses de ocupación de los jóvenes, ¿no? Entonces, es importante entonces, cuando empecemos a hacer la discusión y el análisis sobre este fenómeno, no dejar de lado el aspecto tecnológico. Sí, por supuesto. En esta adecuación de la realidad, la formación de las generaciones jóvenes, lo que ellos quieren, siempre está de por medio también el factor económico. O sea, porque siempre también surge, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? En eso no vas a ganar dinero, o sea, te vas a morir de pobre, ¿no? Cosas así. Sí. Siempre tiene una incidencia muy fuerte la cuestión económica, no sé qué comentar. Sí, yo creo que también las expectativas que se construyen a partir de los casos de éxito de los TikTokers, ¿no? Que ven cómo haciendo videos alguien puede ganar esas cantidades tan grandes de dinero, ¿no? A lo mejor lo vamos a tener también con el caso de los cantantes de los corridos tumbados, ¿no? Sí. Jóvenes pues bueno, que a primera vista pues pareciera ser que tienen el éxito económico, ¿no? Yo creo que eso va a tener un impacto muy fuerte en la forma en cómo los jóvenes pues van construyendo sus expectativas, que muchas veces son expectativas pues basadas más en un ideal, ¿no? En un sueño que en algo concreto, porque al final del día cuántos casos de éxito tenemos de eso, ¿no? Sí. Sí, este hombre que hasta ya les prohibieron que se corten el pelo como él. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con el último segmento de hoy aquí en Diálogos desde la Frontera. ¿Ya conoces la librería del Coler? En la librería virtual del Coler puedes encontrar un acervo de libros sobre temas de migración, cultura, sociedad, política, medio ambiente y mucho más. Ingresa desde cualquier dispositivo a librería.coler.mx. Elige tu libro, haz clic en comprar impreso o digital, elige la cantidad de libros que quieres comprar y da clic en realizar pedido. No olvides hacer tu registro de datos personales.
Dentro de 10 a 15 días hábiles tendrás los libros impresos en tus manos. ¡Y listo! Así de fácil. Bien, retomamos esta conversación y quiero preguntar, ¿qué habilidades deben tener estos jóvenes? ¿Qué características para tener esta inclusión laboral y desarrollarse en lo que ellos creen que pueden ser buenos? ¿Cómo hacerlo? Porque es un fracaso la orientación vocacional, en fin, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo? Ustedes que estudian este tema. Es muy complejo. Yo creo que una de las habilidades que tendríamos que empezar a desarrollar es esa capacidad de adaptación, ¿no? Esa capacidad de tener los recursos para poder, recursos no solamente económicos, ¿no? O sea, sino más bien los recursos cognitivos, los recursos emocionales, los recursos psicológicos para poder adaptarse. Alguien me dirá, bueno, pero esto no necesariamente es a la adaptabilidad, no simplemente es algo que se vea de manera positiva, también uno puede adaptarse a cuestiones negativas. Pero yo creo que si logramos desarrollar estas habilidades de poder en los jóvenes generar esos mecanismos para poder adaptarse a las condiciones cambiantes, porque al final del día vivimos en un contexto sumamente cambiante. Vivimos en un contexto donde pues las certezas luego, como dicen por ahí, se nos desvanecen en el aire, ¿no? Un contexto donde incluso las trayectorias laborales, por ejemplo, se han transformado, ¿no? Ya no podemos tener la certeza que tenían nuestros abuelos, nuestros padres cuando tenían el acceso a lo mejor a un empleo formal, ¿no? Estable, donde ahí básicamente desarrollaban toda su trayectoria laboral. Ahora vivimos en un contexto cambiante para los jóvenes, en un contexto lleno de incertidumbres, si lo vemos así, ¿no? Donde esas incertidumbres se transportan o se traducen en trayectorias laborales bastante parciales, donde hay donde hay muchos cambios en el empleo, en los puestos de trabajo que desarrollan. Y creo que si no logramos desarrollar esas actividades, pues evidentemente nuestros jóvenes van a sufrir estas problemáticas, ¿no? Y bueno, adicionalmente yo creo que también en el caso de las y los jóvenes tenemos que empezar a desarrollar o a trabajar con ellos en esta parte de que el mundo se puede transformar, ¿no? Porque muchas veces pareciera ser que la visión es demasiado pesimista y pues no podemos hacer nada para poder transformar nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones de trabajo, y eso es bastante triste, ¿no? Claro. En un país donde necesita a los jóvenes, que necesita que nuestros jóvenes generen esos cambios, luego encontrarse con estas posturas pesimistas, pues pareciera ser que abona más a que las cosas queden así, que a realizar un cambio social profundo, ¿no? Profundo, los inclina más al suicidio, ¿no? Pues sí. Diría el meme, pues me mato. Pues me mato, sí. Bueno, en realidad sí ha habido Pues sí. aumentos en las tasas de suicidio en personas Entre los jóvenes. jóvenes, sí. Doctor Cerón. Bueno, el asunto de qué habilidades, la formación, los retos que enfrentan las juventudes
Entonces, yo diría las juventudes, con plural, ¿no? Respecto a los diferentes contextos, trayectorias de vida, situaciones, espacios de posibilidades. Diría aquel filósofo social, Mannheim, que la condición de juventud se basa o se fundamenta en la resistencia, ¿no? Y en la reivindicación, ¿no? Son estos esfuerzos colectivos que se afirman como jóvenes y en el plano de la formación para el trabajo llevaría que echan mano de mucha parte de su aprendizaje social para utilizar el trabajo. Por ejemplo, no existe una carrera en específico en una universidad que te forme para hacer contenidos para el Internet, pero sí la vida cotidiana, ¿no? La vida en cultura, en comunitaria, te da las herramientas para formarte en, no sé, jugar videojuegos, en subir contenidos o a tomar seminarios. También hubo una pandemia de webinarios en Internet, ¿no? Y entonces cuando platicas con personas jóvenes, está metido en 10 seminarios o en 15 cursos al mismo tiempo, buscando formarse, certificarse en algunos momentos, ¿no? Esta reivindicación que se busca establecer para poder ocuparse en algún tipo de empleo que pues, sea de sus sueños, ¿no? Por el estilo. Pero eso tampoco se puede desmarcar de un análisis más amplio en el sentido de que en el cambio de la forma de producción económica contemporánea, le hace neoliberalismo, hasta con palabras dramáticas, también transforma las maneras en cómo se relacionan laboralmente, ¿no? Narrativa del trabajo estable, con algún día te vas a jubilar, ¿no? Y vas a vivir de un salario para mantener una familia, ¿no? Y ahora la familia compuesta con gatitos, ¿no? Y entonces ese tipo de transformaciones de instituciones sociales también forman parte de cómo la manera económica transforma el mercado de trabajo y los jóvenes se tienen que ajustar, adaptar o perecer a ese tipo de mercados, ¿no? Entonces, pues nos queda poco tiempo y lo lamento mucho, pero en conclusión. En conclusión, es complicadísimo llegar a una conclusión respecto a los jóvenes, al trabajo, porque al final del día las juventudes no podemos encasillarlas en una sola condición. Así es. Yo creo que aquí algo importante es que también el origen, la clase social, la etnia, juega un papel fundamental en cómo los jóvenes van construyendo sus expectativas, cómo se van incluyendo laboralmente, ¿no? Creo que las instituciones, sobre todo las instituciones universitarias, yo trabajo en una universidad pública, tenemos que empezar a pensar cómo hacer para poder ser factores positivos del cambio en los jóvenes, ¿no? En un contexto donde yo siempre he dicho, es una tragedia social, por ejemplo, que en nuestras universidades, en el caso de la Universidad Autónoma de Querétaro, apenas 4 de cada 10 jóvenes tengan un espacio en la universidad. Es decir, un 60% de jóvenes que no le estamos dando esa oportunidad, y no porque no querramos, sino porque no tenemos las condiciones para poder aceptar a toda esa cantidad de jóvenes, ¿no? Que aspiran a eso. Que aspiran a eso y que ven en la educación pues una forma de movilidad social. Y si no le estamos dando esa movilidad social o esas herramientas para la movilidad social, pues bueno, tendríamos que empezar a replantear qué es lo que estamos haciendo en nuestras instituciones, ¿no? Doctor Cerón, le quedan 50 segundos. Claro, no, vaya reto. Solo plantearía una estampa a reflexionar. Las generaciones más jóvenes cada vez están más preparadas que sus generaciones precedentes. Lo que antes era manejar, no sé, un paquete ofimático en computación, que era un perfil laboral deseado hace 20 años, es lo mínimo necesario para el día de hoy. Hay que también estudiar los perfiles de trabajo en los contextos económicos en que estamos viviendo esa transformación. Ha sido un placer esta conversación con Gracias. ustedes. Y bueno, consultamos a la Universidad Autónoma de Querétaro para sus materiales de investigación, sus trabajos. Claro que sí. Bueno, normalmente en cualquier buscador, si nos ponen nuestros nombres, en mi caso Rolando Javier Salinas García, Universidad Autónoma de Querétaro, ahí salen las páginas académicas. A mí, José Cerón, en academia.edu, que es el Facebook de los académicos, también está nuestra obra. Todo está disponible en internet. Muchas gracias. Y gracias a usted por su atención. Lo esperamos en el próximo capítulo de Diálogos desde la Frontera.